una vez más quiero darle las gracias por el privilegio que me da, Señor, de poder estar aquí frente a mis hermanos y poder, Señor, presentarme para enseñar tu palabra, para predicar tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me enseñes, que me llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, y que me ayudes a hablar tu palabra para hacerlo con humildad, autoridad y con denuedo, Señor. Para hacerlo con claridad, para que todo lo que aquí se hable, mis hermanos lo puedan comprender con toda claridad, Señor. Que sus oídos estén atentos, sus mentes y su corazón dispuestos a recibir tu bendita palabra, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver la doctrina de la salvación. Es la segunda enseñanza sobre este tema. Como siempre digo, todos los temas son importantes, pero cuando uno lo estudia, se da cuenta realmente cuánto necesitamos conocer acerca de esta doctrina. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 cosas que incluyen la salvación. 4 cosas que usted debe entender, conocer, por qué están allí, por qué la Biblia nos la enseña. La salvación incluye regeneración, justificación, santificación y glorificación. Entonces vamos a hablar de esas 4 cosas para que entendamos, para que podamos tener claridad que la salvación no es solamente venir y decir, yo acepté a Cristo, ya levanté la mano, ya hice una oración, sí Señor, me arrepiento y amén. Entonces ya eso es todo. No, hermano, eso no es todo. Entonces es necesario que entendamos todo lo que incluye la salvación. Entonces hablemos de la regeneración. Para ello vamos a leer en Tito capítulo 3, verso 4 al 6. Tito capítulo 3, versículo del 4 al 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, y aquí es donde viene la palabra, de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente por Jesucristo nuestro. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el que nos regenera a nosotros. Esa palabra, regeneración, es un cambio. Es el cambio que debe producirse en la persona que ha venido a Cristo. Mis hermanos, hay mucha gente que dice, yo me convertí a Cristo, pero cuando uno le busca el fruto, no se lo ve por ningún lado. Hay gente que dice, yo me convertí al Señor, yo ahora soy cristiano, pero cuando se le busca fruto, como cuando Jesús fue a buscar aquel árbol que estaba bien frondoso, bien verde, hojas por todos lados, y el Señor buscó fruto, no lo halló. Hay muchos cristianos que están así, son hojas por todos lados, pero le buscas fruto, no lo hallas. La regeneración es el cambio, es el nuevo nacimiento. Toda persona que realmente ha venido a Cristo debe tener un nuevo nacimiento. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos pone muchos ejemplos
acerca de lo que es una vida regenerada. Por ejemplo, la Biblia dice que éramos hijos del diablo. Pero cuando alguien viene a Cristo y es regenerado, es cambiado, pasa a ser hijo de ¿quién ahora? Ahora pasa a ser un hijo de Dios. Entonces, esa es una vida regenerada. La Biblia dice que nosotros estábamos en tinieblas, pero el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Eso es una vida regenerada, una vida cambiada, una vida transformada. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos perdidos, pero Jesucristo vino a buscar lo que estaba perdido y Él nos encontró. Y ahora ya no estamos perdidos, ahora somos parte de las ovejas del rebaño del Señor. Ahora estamos en el rebaño, ahora nuestro pastor es Jesús y nosotros somos ovejas, no cabros, hermano, no peligüey, ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, decía Jesús. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos. ¿Alguien puede decir yo tengo vida? ¿Y quién te dio esa vida? Jesús. Jesucristo me dio esa vida. Entonces esa es una vida regenerada. Es una vida transformada. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice cosas que a veces nos hacen sentir a veces como incómodos. Pero es la palabra de Dios. Yo siempre me imagino, cuando hablo de esto, me estoy imaginando a Juan el Bautista bautizando en el Jordán. Y venía la gente de todas partes. Y Juan, la gente confesaba su pecado y Juan los bautizaba. Pero ahora imaginémonos a Juan. Está bautizando en el Jordán. Y en eso viene un grupo de fariseos. Los hombres más religiosos de Jerusalén, de Israel. Los hombres que eran considerados los más santos, los más íntegros. Y cuando Juan el Bautista los mira, les dice algo impresionante. Generación de víboras. ¡Wow! ¿Ah? Con un pastor así, corre a todos los miembros, hermano. Un pastor como Juan el Bautista, corre a cualquiera. Imagínense, viene un grupo a bautizarse. Pero Juan sabía quiénes eran. Juan sabía, conocía el pecado, la hipocresía, la falsedad. Juan conocía. No fue porque Juan se le ocurrió decirle generación de víboras. No, Juan conocía. Generación de víboras. ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? En otras palabras, Juan les está diciendo, ustedes vienen a bautizarse solo para huir del castigo que viene. Y les dice lo siguiente: vayan y den frutos dignos. Vayan y den frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que es una vida regenerada. Un fruto, todo árbol se conocerá por su fruto. Pues todo creyente también va a ser conocido por su forma de vida, por su forma de hablar, por su forma de actuar. El problema que tenemos los cristianos es que nos gusta autoengañarnos. Nos gusta estar autoengañados. Yo soy hijo de Dios, pero la verdad es, espérate, ¿estás viviendo según la voluntad de Dios?
No es que el Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanamos y profetizamos. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, malditos. Y oigan lo que el Señor les dice: hacedores de... entonces tenían dones, pero nunca dejaron de hacer lo malo. Hay gente, oiga bien, y espero que usted me entienda lo que quiero decir. Hay personas a quienes Dios le ha dado dones, y como los dones Dios te los da, Él no te los vuelve a quitar. Hay gente que por su don están haciendo cosas, y mucha gente se va a salvar por el don de personas. Pero aún los mismos que están predicando y sanando y liberando, muchos de ellos no se van a salvar, porque no se han apartado del mal. El que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. ¿Quién puede cambiar eso, hermano? El que está en Cristo. Usted dice que está en Cristo, pero todavía sigue haciendo lo mismo de antes. No, hermano, usted no está en Cristo. Y te lo digo con amor, te lo digo con respeto, te lo digo con paciencia. Usted dice que usted está en Cristo, pero usted sigue viviendo la vida a su manera. Entonces, por favor, no se siga engañando. Usted no está en Cristo. Porque el que está en Cristo dice que uno es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas. Eso es una vida regenerada. Si usted ya sabe todo esto y usted sigue viviendo la vida a su manera, entonces un día lo va a lamentar. Un día lo va a lamentar. Porque Dios te habla, te habla, te habla. Y la palabra de Dios ahí está. Entonces, la salvación incluye una vida regenerada. Número 2. Ahora hablemos de la justificación. Ya te hablé bastante de lo que es una vida regenerada. Te puse bastantes ejemplos para que usted lo entienda. Número 2. Justificación. Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ahí está la palabra que estamos resaltando, siendo ¿qué? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo quisiera que volviéramos a leer ese versículo 25. A quien Dios puso, a Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Póngale atención a eso. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es la justificación? La justificación
es la declaración que hace Dios, otorgándole perdón y declarando justo al pecador por la justicia de Cristo. Y te traje un ejemplo, le traje un ejemplo para que usted y yo entendamos mejor todavía lo que significa la justificación. Usted puede buscar esto que le voy a dar ahorita, lo puede buscar cuando llegue a su casita, búsquelo en internet si quiere. Ahí lo encontré yo. Un hombre en los Estados Unidos, un hombre joven, llamado Jeffrey Dahmer. Si se pronuncia de otra manera, discúlpenme. Ustedes, los que saben inglés, pues lo pronunciarán bien. Yo no sé nada de inglés. Este hombre llamado Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas. Hombres, todos hombres. Menores de edad, desde 16, 17 hasta los 20 y tantos. Él llevaba a estos hombres a su casa, a su apartamento, y los drogaba. Luego los violaba y luego los desmembraba. Tenía guardado en su refrigeradora los cráneos de la mayoría de ellos. 17 hombres asesinó. Comía carne humana. De los mismos que asesinaba, violaba y descuartizaba, comía carne humana. Lo descubrieron porque el único que se salvó, aprovechó una oportunidad, lo tenía desnudo, ya lo tenía drogado, y aprovechó un momento que se despierta y el hombre sale desnudo a correr a la calle. Y ahí lo agarra a alguien, llaman a la policía y llevan a la casa. Y ahí encuentran los cráneos en refrigeradoras, en freezer, los huesos de 17 personas. Al hombre lo condenan a 16 cadenas perpetuas. El día que lo enjuician, los familiares de todos los asesinados le dijeron todo lo que ellos quisieron. Ojalá te pudras en el infierno y que no sé qué y que no sé cuándo. Estando en la cárcel ese hombre, un pastor llega a la cárcel a hablarle la palabra de Dios. Y una vez por semana, este pastor iba a visitarlo, a predicarle. Y este hombre se arrepiente. Y este hombre le entrega su vida a Cristo. Y este hombre se bautiza, le permiten bautizarlo en la cárcel. El pastor lo bautiza. Y sale un video donde él sale publicando, donde él sale diciendo que su Salvador es Jesucristo, que él sabe que nadie lo va a perdonar, que él sabe que la familia de toda la gente que él asesinó, nadie lo va a perdonar nunca, y que la sociedad nadie lo va a perdonar. Él está consciente, pero él dice, pero mi Señor y Salvador Jesucristo me perdonó todos mis pecados. ¿Sabes que a él nunca lo intentaron matar por ser asesino? Pero en la cárcel lo asesinaron por ser cristiano. Mira qué cosa. Nunca intentaron matarlo por ser un asesino. Pero ahora que el hombre es cristiano y predica en la cárcel, otro preso lo asesinó. 2 años estando en la cárcel, lo mata. Entonces lo que te quiero presentar ahora es la siguiente cuadro. Un asesino como ese viene a Jesús y le dice, Señor, reconozco mis pecados. Sé que soy un pecador. No es cualquier pecador. Sé que soy un pecador. Y reconozco que no merezco nada, pero te recibo como mi Salvador. En ese momento que ese hombre se arrepiente de todo corazón, en el cielo, Dios declara a ese hombre. ¿Sabe cómo lo declara? Justo, limpio,
¿Alguien me comprende? Ese hombre delante de Dios está como que nunca ha pecado. Volvamos a leer la cita, lo que acabamos de leer, para que volvamos a entender, para que podamos entender hasta dónde llega la justificación. Es la limpieza total que hace Dios. Volvamos a leer Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos hemos pecado? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí es donde está el problema. Que nosotros los seres humanos, cuando vemos a alguien que violó a un niño, o que violó, asesinó, descuartizó o hizo algo terrible, decimos, ese tipo, esa mujer que mató a su hijo, esa persona merece. No, espérate, todos somos pecadores. Que unos hacen cosas peores que otros, pero delante de Dios todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Aquí es donde yo quiero que usted vea lo que dice. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó por alto el Señor? Y eso es lo que el Señor hace. Cuando venimos a Él, el Señor viene y toma nuestros pecados. Y Dios el Padre ve a Jesucristo, que es el que pagó por nuestros pecados. Y por el sacrificio de Cristo somos justificados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es por la justicia de Cristo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de, el que pone la fe en Jesús viene a ser justificado. ¿Alguien comprende eso? Qué poderoso, hermano. Qué impresionante es el amor de Dios, que al hombre más pecador. De hecho, hay una película que hicieron de este hombre. Yo no la he visto, pero le miré allí en los anuncios que hay una película del hijo del diablo. Le han puesto un montón de títulos, pero lo que menos hablan es de su conversión. De lo que menos hablan es de su arrepentimiento, de su conversión, de su nueva vida. Entonces, mi amado hermano, eso es lo que pasa. Cuando venimos a ser salvos, no solamente hay una regeneración, hay un cambio, no, somos limpios. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa los pecados que hayamos cometido. Hay personas, mira qué triste, hay personas que todavía cargan y todavía llevan en su corazón aquel pecado que cometieron hace 20 años y todavía le siguen pidiendo perdón a Dios. Señor, perdóname porque yo no puedo olvidar. Y el Señor ni se acuerda. Porque la Biblia dice que cuando venimos a Él y le pedimos perdón, Él se olvida, ¿o no? Lo que no nos olvidamos somos nosotros. Lo que no nos olvidamos somos nosotros. Hay mujeres, y no sé, voy a decir esto porque posiblemente hay alguien aquí. Hay mujeres que no se perdonan el aborto que se provocaron porque no estaba preparada para parir a ese hijo, no estaba preparada y te fuiste a practicar un aborto, y entonces, pero ahora tu conciencia te acusa y tú sabes que cometiste un crimen, y entonces, y de repente dices, pero es que eso no me lo puedo perdonar porque yo sé que es un pecado, o lo que sea. Si tú lo confesaste, Dios lo perdonó. Esa es la justificación. Número 3, santificación. Número 3, santificación. ¿Estamos comprendiendo algo esta mañana, hermano? Entonces la salvación incluye la regeneración, la justificación, donde venimos a ser justos. Donde venimos a ser justos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno. Sí, no hay justo si no está en Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a ser justos por la justicia de Él. ¿Ok? Número 3, la santificación.
La santificación. Romanos 6:22. De este tema no vamos a hablar mucho porque es uno de los temas que más vivimos hablando en esta iglesia. La santificación. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, la vida eterna. Ahora que hemos sido libertados del pecado. Eso es lo que pasa con una persona que viene a Cristo. El Señor lo liberta del pecado. Pero venimos a ser siervos de Dios. Tenemos como fruto la santificación. ¿Qué significa la santificación? Apartado. Nos apartamos. Hemos sido apartados. El Espíritu Santo nos aparta. La palabra de Dios nos va mostrando que hay que apartarse. Que ya no debo seguir viviendo, ya no debo seguir practicando, ya no debo, sí puedo, pero ya no debo, porque ahora soy una nueva criatura. El Señor nos ha dejado, mis amados hermanos, su palabra para que podamos seguir santificándonos. La santificación, mire, la santificación cuando venimos a Cristo, Él nos limpia, pero la santificación es algo que debemos seguir haciendo hasta el día que muramos. La santificación es algo que yo debo seguir todos los días. Debo santificarme todos los días, debo apartarme todos los días, debo renunciar. En Juan 17:17 Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, cada vez que la leemos, y si la palabra de Dios me dice, que ya no debo mentir. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo. Porque el diablo es el padre de las mentiras. Entonces, si ya la palabra de Dios me dice que no debo mentir, ¿por qué sigo mintiendo? Si la palabra de Dios dice que ninguna palabra ociosa salga de tu boca, porque un día daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca, entonces yo debo santificarme. Si la palabra de Dios dice que debo examinar mis pies para que no siga yendo a donde yo sé que no debo ir, pues debo poner en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me santifica cuando la pongo por obra. Y el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos. Espérenme. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué somos santificados? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Cada cristiano debe asumir la responsabilidad de vivir una vida santa. Usted no puede buscar mi santidad. Yo no puedo buscar la santidad suya. Yo no puedo. Yo no puedo hacer que usted sea un hombre santo, una mujer santa. Yo no puedo. Usted es libre. Igual yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Por eso el apóstol Pedro dijo lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debería subrayar eso. Santidad en toda nuestra manera de vivir. O sea, no es solo en el templo, es en el trabajo, es en el negocio, es cuando andés con los amigos, cuando andés solo o sola, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Sed santo porque yo soy santo. Y allí le puse varios textos bíblicos. Y número 4, glorificación. La glorificación. Romanos 8, versos 16 al 18. Romanos 8, versos 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Ahí está la palabra clave. Juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien dice amén? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí me llena de gozo, porque realmente debemos gozarnos, saber, hermanos, que en esta vida, pues, todo se va a acabar. Pero tenemos la promesa de que un día usted y yo seremos igual a Cristo, en el cuerpo glorificado con el que el Señor se levantó de entre los muertos. Recordemos que Jesús, cuando resucita, Jesús resucita ya no con el mismo cuerpo. El cuerpo con el cual resucita Jesús ya no es con el mismo que lo habían enterrado. No, sí tenía las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, pero su cuerpo ya no era el mismo. Su cuerpo era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo que podía traspasar paredes o cualquier cosa, o podía aparecer y desaparecer. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que un día todos aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que hemos sido santificados, aquellos que hemos vivido conforme a la voluntad de Dios, un día seremos glorificados. Viviremos en la gloria de Dios. ¿Alguien se goza por eso, hermano? Ahora, mire lo que dice el verso 18. Pues tengo por cierto, por si acaso hay alguien que está aquí y dice, ay, yo ya no aguanto las cosas que en estas me pasan, yo ya no sé ni qué hacer. Bueno, aquí está el Señor dándonos una promesa. Verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Pregunto, ¿la Biblia nos dice que van a haber aflicciones? Entonces no deberíamos sorprendernos. No deberíamos sorprendernos de las aflicciones con las cuales enfrentamos en esta vida. Algunos de ustedes están afligidos porque están enfermos. Otros están afligidos porque no tienen los recursos económicos para resolver sus necesidades. Hay otros que están afligidos porque tienen problemas en sus matrimonios. Otros que tienen problemas con sus hijos. Otros que tienen problemas. Bueno, hay cuántas cosas que nos pueden estar trayendo aflicciones, hermano. Pues aquí está la promesa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces va a llegar un día, hermanos. Va a llegar un día donde vamos a estar en la gloria de Dios. Va a llegar un día donde nuestra alma se va a unir con ese nuevo cuerpo glorificado y seremos semejantes al Señor Jesús, hermano. Esa es la promesa de la vida eterna. Esa es la promesa, ya es la culminación de la salvación. La culminación de la salvación es estar en la gloria de Dios, donde ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. ¿Alguien se alegra por eso? Así que si hay que aguantar los dolores aquí, hermano, siga aguantando. Si hay que aguantar aquí las aflicciones, siga aguantando. De eso no vamos a escaparnos. No nos vamos a escapar. Los ricos y los pobres. Aquí padecemos aflicciones. Vamos a padecer, los cristianos y no cristianos, vamos a padecer aflicción. Pero la promesa maravillosa que tenemos los cristianos es que tenemos la promesa de estar un día en la gloria del Señor. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso, mis hermanos? Gracias, Señor. Durante el tiempo que Dios me permita la vida, esta es una aplicación que debe hacer cada uno de nosotros. Permítame hacerla yo, mi propia aplicación.
Durante el tiempo que Dios me permita la vida, es mi deber como cristiano seguir regenerándome y seguir santificándome. Esas dos cosas yo no debo descuidarlas. Durante el tiempo que Dios me permita la vida, como cristiano, va a ser mi deber de todos los días seguir regenerándome. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que debo cambiar todavía en mí. ¿Alguien está consciente que hay cosas que tú todavía necesitas cambiar? Si usted no está consciente de eso, entonces usted ya está listo, mejor que lo lleve el Señor. Pero uno debe estar consciente que hay cosas, que hay detalles que uno debe cambiar. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, esa es mi deber, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad entender que debo cambiar. ¿Sabe cómo lo decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, cada día muero. El apóstol Pablo decía, cada día muero. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un cuerpo igual que el suyo y el mío. Pablo tenía un cuerpo que sentía tentaciones, deseos, igual que todos los seres humanos. Y por eso Pablo decía que todos aquellos que tenemos a Cristo debemos crucificar nuestras pasiones con nuestros deseos. Entonces es mi responsabilidad, es mi deber seguir regenerándome y seguir santificándome. Leemos todos, por favor, Apocalipsis 22, 11 y 12 y con esto terminamos. Apocalipsis 22, versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. El que es injusto, ¿qué dice? Ahora vea bien lo que está diciendo este pasaje. Si alguien después de oír la palabra de Dios, si alguien después de oír el llamado de Dios, si alguien después de oír las advertencias de Dios, quiere seguir siendo injusto, ¿qué dice Dios? Seguí. Es tu decisión. Dios no obliga a nadie. ¿Usted quiere seguir con su vida mundana? A pesar de que Dios te está hablando, Dios dice, siga. Yo no te voy a obligar. Dios no me va a obligar a mí. Por eso es que Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. De eso vamos a estar hablando, si Dios lo permite, el próximo domingo. Vamos a estar hablando acerca de eso. La libertad que Dios nos dio a todos los hombres de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿qué dice? ¿Quiere seguir viviendo en la inmundicia del mundo? ¿Quiere seguir viviendo en la inmundicia del pecado? ¿Quiere seguir viviendo en la inmundicia de todas las barbaridades que se hacen en este mundo? ¿Quieres seguir viviendo a tu manera? Ok, dice el Señor, sigue inmundo. Pero ahora vamos a los otros. Y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. Ahí está. Pero alguien dice, bueno, gracias a Dios yo acepté a Cristo, ya nací de nuevo, pero sé que tengo cosas en mí que debo cambiar. Ok, esto es para ti entonces. Sigue practicando la justicia. Sigue poniendo la palabra de Dios en tu corazón, que esa palabra te va a ir purificando. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Entonces ahí está. Ya nos hemos santificado, ya nos hemos apartado. Sí, pero hay otras cosas que debemos renunciar, ¿sí o no? Sigue santificándote. Pastor, yo ya me aparté de esto, pero hay otras cosas de las que necesitas apartarte. Pastor, yo ya renuncié a tal pecado. Sí, pero necesitas seguir renunciando a otros que están por ahí. ¿Estamos claros, hermano? Mira cómo Dios nos habla de una manera tan amorosa. ¿Ves? ¿Tú quieres seguir en la inmundicia? Sigue en la inmundicia. ¿Tú quieres seguir siendo injusto? Sigue injusto. ¿Pero tú quieres practicar la justicia? Bueno, sigue practicándola. ¿Tú ya estás santo? Pues sigue santificándote. Verso 12. Verso 12. Leámoslo todo, por favor. He aquí,
Yo vengo pronto. ¿Alguien dice amén? El Señor viene y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Nadie se salva por obras, pero las obras que hacemos es porque ya somos salvos. Entonces el Señor va a venir a ver tus obras de arrepentimiento, de fruto, de santidad, de justicia. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a apartarnos del pecado. Que esta mañana que Dios te está dando la oportunidad, aprovéchala. Aprovecha esta oportunidad para pedirle perdón a Dios. Y si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, pues yo siempre digo, venga, corra, venga y oramos por usted. Y venga y acepte a Cristo como su Salvador. Padre, en esta mañana, yo quiero darle gracias, Padre. Yo quiero darle toda la honra y la gloria por haberme ayudado a hablar esta palabra. Quiero darle las gracias, Padre, por haberme ayudado a exponer esta palabra. Mi Dios, no es mi palabra, es tu palabra. Y es tu palabra viva. Y es el Espíritu Santo el que nos ha sembrado esta palabra en este día. Es el Espíritu Santo el que nos ha hablado. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que está aquí para enseñarnos todas las cosas. Y hoy, Señor, hemos aprendido que la salvación no es solamente levantar la mano y hacer una oración. La salvación, Señor, debemos entenderla completamente. La salvación incluye una vida regenerada, una vida cambiada. La salvación incluye, Señor, que Dios el Padre me ha declarado justo porque he puesto mi fe en Jesús. La salvación incluye la santificación, apartarme del pecado y vivir una vida santa todos los días de mi vida. La santificación, Señor, la salvación culminará en una vida glorificada, estando en tu gloria, porque un día llegaremos a ser como usted, Señor Jesús. Tendremos un cuerpo glorificado. Cuando usted venga a arrebatar a su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, Señor, seremos transformados y nuestras almas se unirán a un cuerpo nuevo, a un cuerpo glorificado como el de Cristo. Gracias. Gracias por esa promesa. Gracias por esa palabra. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor para cerrar este culto, mis hermanos.